Y como lo anunció Adri, vamos a estar hablando también de la situación de las cárceles, básicamente de estos sectores C1 y C2 del ex Comcar, de los dichos de Bonomi con respecto al trabajo del comisionario parlamentario Juan Miguel Petit y también del ex comisionario parlamentario Álvaro Garcé. Estuvimos conversando con él y si les parece nos vamos metiendo en tema. Exactamente. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que cerrar los sectores C1 y C2 del módulo 8 en el ex Comcar es un error grave y que van a apelar. Bonomi señaló que es uno de los módulos más fuertes que existe en el sistema carcelario y están los presos más peligrosos. Esto comenzó porque a mediados de la semana pasada la justicia hizo lugar al recurso de habeas corpus colectivo, que es un recurso, es como el último recurso que tiene el comisionado parlamentario para las cárceles, que en este caso es Juan Miguel Petit. Él lo hizo junto al abogado Juan Cereta, los presentaron y la justicia dio lugar a ese recurso y va a obligar al Ministerio del Interior a cerrar esos sectores del módulo 8 que había pedido Juan Miguel Petit. El recurso de habeas corpus como que se ayornó desde el punto de vista legislativo en 2010 y a partir de ahí estaba la posibilidad de usarlo. No se había usado así de esta manera con habeas corpus colectivo y para este caso en particular Juan Miguel Petit no encontró otra forma porque venía denunciando lo que estaba pasando en ese lugar desde 2015. Y la justicia le dio lugar, ¿no? Sí. Directamente falló diciéndole al Ministerio del Interior que tenía que solucionar esta situación en un plazo de 15 días. Bueno, frente a esto, Bonomi hizo sus declaraciones, dijo que va a apelar y si bien el comisionado parlamentario pidió el cierre de estos dos sectores, el C1 y el C2 del módulo 8, de la unidad número 4 de Santiago Vázquez, que es el ex Comcar, la jueza finalmente resolvió el traslado de 140 personas que están en el módulo en un plazo, como les comentamos, no mayor a 15 días. Bueno, y nosotros nos fuimos a conversar con el ex comisionado parlamentario Álvaro Garcé para charlar sobre justamente esta situación que está resultando realmente crítica que viene atravesando el ex Comcar y si les parece lo vemos juntos. Bueno, muchas gracias primero por estos minutitos. Quiero saber algo general. ¿Cómo ves la situación hoy del Comcar? Yo estoy viendo la situación del Comcar y en general de todo el sistema carcelario con enorme preocupación. Hace años que estamos observando, por un lado, una improvisación de parte de las autoridades que a mi juicio no tienen las actuales el nivel de experiencia y de mando que tenían hace una década, por ejemplo. A mí me tocó trabajar siendo comisionado parlamentario con varios directores de cárceles. He tenido coincidencias y algunas discrepancias con ellos, pero a todos les reconozco el conocimiento de lo que estaban haciendo y sobre todo el liderazgo, el mando. Hoy yo no veo ni mando ni liderazgo y sobre todo en el Comcar, pero esto es una característica general de todos los establecimientos, se ha ido destrozando el sistema de seguridad penitenciario. Hoy el Estado no tiene el dominio ni el control de las cárceles y eso es extremadamente peligroso para la vida de las personas, para la vida de los funcionarios, la vida de los privados de libertad. Implica la posibilidad de planificar el delito que se ejecuta afuera. Es decir, la pérdida del control en el sistema carcelario es gravísima y es un hecho que está ocurriendo. ¿Qué pensás del recurso de habeas corpus? Un recurso medianamente nuevo y que de alguna manera sería la única pieza fundamental para lograr recursos. Hablo de dinero, ¿verdad? A ver, en la época que me tocó ser comisionado parlamentario no existía este recurso legal, sí se prevía el habeas corpus en términos generales, no el habeas corpus correctivo, que es el que introdujo el Código del Proceso Penal, y al no estar reglamentado, en la práctica era un poco difícil acudir a ese medio. Yo creo que el comisionado como titular de un órgano de control tiene que hacer todo lo que esté a su alcance si comprueba que hay lesiones a los derechos humanos o siquiera la posibilidad de vulneración de los mismos. Entonces, allí él tiene una serie de instrumentos que van desde el diálogo con el Ministerio del Interior y con el INR, la realización de recomendaciones y eventualmente, y por qué no, los recursos jurisdiccionales. Entonces, cómo se utilizan, en qué forma y de qué modo es una cuestión discrecional del titular, pero desde ya que es un recurso absolutamente legítimo y evidentemente el comisionado ha tenido que plantear este camino y esta vía judicial porque ha entendido que no se le estaban dando respuestas.
¿Qué pensás bueno, el desempeño de Petit y de lo que dijo Bonomi también, ¿no? En esas últimas horas. Respecto de la tarea del comisionado parlamentario, no tengo ninguna duda que está haciendo un trabajo de gran responsabilidad, gran vocación. Ese es un cargo que no tiene ni domingos ni feriados, ni tiene horario. Es un cargo de 24 horas, 7 días a la semana, porque las urgencias en el sistema carcelario son constantes. Y sobre todo, además, esas urgencias se van incrementando en la medida que se profundiza la crisis. Y hoy hay una crisis gravísima en el sistema carcelario. Respecto de lo que ha dicho el ministro, yo creo que el ministro, como titular del órgano que es controlado, no debería hacer comentarios sobre la tarea del órgano auditor. En todo caso, los comentarios les corresponden a los legisladores, que son los que designan y controlan la tarea del comisionado parlamentario. Y además comparó tu trabajo con el de Petit de alguna manera. Sí, yo sobre eso no tengo ningún comentario para hacer. Yo creo que cada uno hace, de acuerdo a su conciencia, lo que entiende que es oportuno para el cumplimiento de la ley. Y no tengo ninguna duda, el comisionado actual está haciendo lo que debe de acuerdo a la ley. Hay una carta orgánica del comisionado parlamentario que obliga a tomar acciones cuando hay una vulneración de los derechos humanos. No hacerlo implica una omisión. ¿Qué pensás del módulo 8? Con lo que conoces también, ¿no? Hay que cerrarlo, hay que relojar, ¿qué hay que hacer? Es un desastre, nunca se debió llegar a esta situación. El módulo 8 es relativamente nuevo, es de la tanda de construcciones que se iniciaron en 2009 y está destruido, completamente sobrepasado. El problema no es solo el módulo 8, el problema es el CONCAR en general, el problema son los principales establecimientos, que son lugares donde, en lugar de haber rehabilitación, salvo limitados contraejemplos, minoritarios, en general son escuelas de delito. Y lo que es mucho peor, son lugares donde se produce la captación de jóvenes para ser reclutados para el crimen organizado. Les ofrecen trabajo. Es decir, el que entra por un hurto o una rapiña, lo más probable es que termine reclutado por una organización de narcotráfico. La última, ¿qué otra acción te parecería importante hoy en día a tomar en el 8, en el CONCAR y en general? El Ministerio del Interior debe ya, sin demora, hacer todo lo necesario para revertir esta crisis. Ya, debió hacerlo antes, pero no puede seguir perdiendo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Clarísimo. clarísimo. Varios puntos ahí. Sí, claro. Sí. Primero, si quieren, podemos empezar por repasar un poco lo que había dicho Bonomi, ¿no? Exactamente. Y lo que había dicho Petit con respecto Claro, a... en una cronología. La semana pasada incluso aquí hablábamos con Juan Cereta, el abogado que junto a Juan Miguel Petit presentaron, digamos, este habeas corpus por situaciones infrahumanas. Y bueno, obviamente hay un detalle bastante de cómo estaba. importante de cuál es la situación de estos dos sectores, C1 y C2 del ex CONCAR. Presentaron este recurso, que es un habeas corpus, que ya lo explicó, colectivo, que ya lo explicó Vale, que es como el último recurso que tiene el comisionado parlamentario como para que la justicia pueda hacer algo, dictaminar una sentencia frente a este trato. La justicia dio lugar a este pedido que hicieron el comisionado parlamentario y el abogado Juan Cereta y sentenció que el Ministerio del Interior tenía que regularizar, digamos, esta situación en los próximos 15 días. Bueno, vieron que Álvaro pasó Garcés después? apoyó todo esto, ¿no? Todo Sí. toda la, digamos, esta instancia está apoyada porque estamos en un momento donde el ministro Bonomi de alguna antepone la gestión de uno y la gestión del otro. Y evidentemente la posición del excomisionado es igual a la del actual. Sí, ¿Está? bueno, lo que dijo Bonomi después es que no solo iba a apelar, sino que además eso, cuestionó lo que hace Juan Miguel Petit como comisionado. Sobre esto, Garcés lo que dice es que él no puede hablar porque en todo caso el que puede hablar es el jefe Claro. de Petit, que es el Parlamento, digamos, Claro. ¿no? Pero no jamás puede hablar Bonomi de esa manera, referirse a Petit, ¿no? Porque dijo que su trabajo era más para la prensa y al público que para adentro. Claro. Exactamente. Esas fueron las Ante- declaraciones de de Bonomi Bonomi el fin de semana, que le ante agregó, que también, refiriéndose a Garcés, dice,
Creo que él, Garcés, entendía mejor lo que era la tarea del comisionado, que no es transformar todo en una noticia, sino transformar todo en una solución para el problema, dialogando, y creo que tenía más efecto. Esto es lo que decía Bonomi con respecto a Garcés, de alguna manera criticando, tirándole una patadita a Petit. Y ahí Petit sale y hace toda una aclaración de un montón de puntos, entre los que dice que llegó un momento en que el diálogo se agotó sobre este tema, porque él hizo de todo. Él fue y habló en el Parlamento, él fue y habló públicamente, él fue y hizo un montón de informes, y todo eso no obtenía ningún resultado. Entonces, frente a esa situación, agarró y usó el último recurso, ¿no? Ese fue todo el trayecto, y ahí eso explica que además Petit dice... aclara en otro punto de su comunicado, digamos, que no está en contra o sea, que no es que se está poniendo en contra del Ministerio del Interior ni nada parecido. No, que claro. Con el INR está todo bien también. Es un legítimo recurso. Exacto. Claro, es un legítimo recurso. Y es con esta cosa puntual que no se resolvía, y bueno, que había que resolverlo. Tiene que resolver. Y algo que dice Garcés, que el Estado no está teniendo dominio de las cárceles. Como que eso no es muy fuerte. Eso fue muy fuerte realmente, ¿no? También a mí, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, recuerdo cuando estábamos hablando de esta sentencia de la justicia, a mí me sorprendió que la justicia diera 15 días para revertir esta situación, porque parece un plazo demasiado corto para un problema demasiado grave. Largo, además, que ya se Claro, viene y llevando. mi pregunta es, si es algo que efectivamente se puede resolver en 15 días, ¿por qué no se resolvió antes? ¿Por qué se está llegando a esta instancia para resolverlo? Eso por un lado. Y por otro, lo que no me llama la atención, pero me disgusta, es que al apelar por parte del Ministerio del Interior a esta sentencia, lo que hace es seguir en trámite y seguir alargando una situación que evidentemente está más que en rojo. Cuando hablábamos con Sereta le preguntábamos sobre este tema de qué le parece, o sea, por qué le parecía que 15 días le había parecido suficiente a una jueza frente a esta situación, ¿no? Y él lo que decía es que en realidad esto hace que se activen mecanismos que de pronto de otra manera no, que era lo que hablaba Daro también con Garcés recién, el tema de que se dan recursos que no están asignados para esto cuando la justicia falla. Claro. Y el Estado tiene que cumplir con eso, ¿no? Exactamente.